Bueno, nos corresponde continuar con la materia PC 0240, Mate Financiera, en el tema número 3 del programa de la Universidad de Costa Rica, que establece que vamos a ver lo que es anualidades. Vamos a ver anualidades. Hay anualidades simples que vamos a ver en este momento. Y hay anualidades compuestas que iríamos a ver dentro de unas 3 semanas. Para efectos de ustedes, para que puedan ir manejando el contexto de qué es una anualidad, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de anualidad? No sé, como De pagos ahí que es anuales. algo Hable, compañero. No, pues, ni es una tontera. No sé, como pagos anuales, una anualidad, se referenta a un año. Ajá. ¿Y el que dijo la compañera también? Sí, Es que pero no, de hecho iba a decir algo muy parecido al compañero, como algo referente a un año. sí, en realidad, y quiero quitarles ese concepto, en realidad no es de un año, sino es una sucesión de pagos iguales en montos, en periodos iguales. Entonces, cuando hablamos de anualidad, no nos referimos a un año, sino a una serie de pagos periódicos que vamos a hacer durante el año. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer pagos anuales, mensuales, perdón. Entonces, ¿cuántos pagos puedo hacer en el año? 12. Si hago pagos semestrales, 2 pagos semestrales. ¿Ve? Entonces, no nos referimos solamente al tipo de año, sino que establece los pagos que van a haber durante el año. Eso es una anualidad, ¿verdad? Entonces, hay algunas sí que se refieren a años, por ejemplo, dividiendo sobre acciones, ¿verdad? Que podría ser anual, como podría ser semestral, mensual o como se quiera. Los fondos de amortización, los pagos a plazo, las cuotas de pólizas, los sueldos, las rentas, cualquier cosa son pagos periódicos. Entonces son pagos periódicos que se hacen dentro de un año. Bueno, entonces, no solo manejen el concepto que la anualidad es porque es un año, no, es porque existen una serie de pagos periódicos durante el año. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos clasificar las anualidades. Hay diferentes formas, ¿verdad? Una forma es con respecto a las fechas, ¿ve? A las fechas. Entonces nosotros podemos clasificar de acuerdo a las fechas. De acuerdo a las fechas, vamos a llamar anualidades eventuales o ciertas. ¿Cuándo decimos que son eventuales? Cuando tenemos el comienzo o el fin de la serie de pago, pero es impreciso, ¿eh? No sabemos cuándo comienza o cuándo termina. Eso va a depender de un acontecimiento externo. ¿Okay? Entonces, no conocemos ni la fecha inicial o la fecha final, no la conocemos. Entonces, eso es una anualidad de acuerdo a la fecha eventual. Por ejemplo, una póliza de vida. ¿Cuándo usted va a cobrar una póliza de vida? ¿Cuándo se cobra una póliza de vida? Cuando me muera, pero Cuando se muera. ¿Y cuándo se va a morir? no lo sé. A ver, desconocemos el final. El inicial sí lo conocemos, pero el final no. ¿Ok? Entonces, esas se clasifican de acuerdo a la fecha del contrato como anualidades eventuales. ¿Cuándo llamamos ciertas? En realidad, conocemos la fecha inicial y la fecha final. Por ejemplo, un préstamo. Usted va al banco y que dice, quiero 3 millones de colones y el banco le dice, bueno, está bien, se lo presto a 5 años. Ah, ok. Entonces ya usted conoce la fecha inicial y la fecha final. Si usted lo saca ahorita, en mayo
del 2022 termina en abril del 2027. ¿Ok? Entonces usted conoce la fecha inicial, que es hoy, y sabe que la fecha final va a ser en el 2027, en el mes de abril. ¿Ok? Entonces se conocen como ciertas cuando tenemos la fecha inicial y la fecha final. También podemos clasificarla de acuerdo al plazo. ¿Ok? Entonces se llama a plazo cuando tienen un plazo preciso. Por ejemplo, como les dije, el préstamo a 5 años. ¿Ve? Entonces usted tiene que es a 5 años, ya tiene el plazo preciso. Entonces se llama a plazo. ¿Cuándo se llaman perpetuas? Cuando la duración es ilimitada. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, una anualidad perpetua. O sea que por siempre se les va a pagar. Por ejemplo, una mensualidad. El ROP, por ejemplo, el régimen obligatorio de pensiones, es una de esas perpetuas. ¿Qué significa? Que después de pensionarse usted va a recibir una mensualidad per se. Entonces, ¿qué significa? Que hasta que se muera. Y cuando se va a morir no se sabe, pero es perpetua. Hasta que usted eventualmente fallezca. Las anualidades perpetuas se dicen que no tienen fecha final, pero sí tienen fecha final de cuando se muere. Cuando no lo sabemos, pero tiene fecha final. Por eso se llama perpetuidad, ¿verdad? Otra de las clasificaciones de las anualidades, y esto sí es importante, es que las anualidades pueden ser catalogadas como vencidas o anticipadas. ¿A qué llamamos vencidas? Cuando vamos a hacer el pago al final del periodo. ¿Y cuándo es el final del periodo? No piensen que es el plazo final. Si yo, por ejemplo, voy al banco y digo, voy a sacar un préstamo, ya le di los 3 millones a una tasa del 10% durante 5 años y yo tengo que pagar mensualmente. ¿Qué es lo que significa? Que si yo lo pago al mes siguiente, ya esa sería una anualidad vencida. ¿Cuándo sería anticipada? Cuando yo saco el préstamo y pago hoy. Entonces, cuando yo pago hoy, entonces estamos hablando de una anualidad anticipada. Pero si yo lo pago, recibo la plata y pago al periodo siguiente, ya sea un mes, 2 meses, un año o lo que fuera, eso se llama anualidad anticipada. Y por último, se clasifican con la fecha de pago. Nosotros llamamos anualidades simples cuando coincide en la tasa de capitalización o la frecuencia de capitalización con la frecuencia de pago. Entonces son simples cuando yo digo, ok, yo tengo que pagar trimestralmente y la frecuencia de pago va a ser trimestralmente. Muy diferente y se llama general si yo digo, es trimestralmente, pero los pagos los hago cuatrimestral. Y ahí se convierten en generales. ¿No? Entonces hay que tener presente todos esos aspectos, no porque le van a decir, calcule la anualidad así, pesos, no, todo es lo mismo. Nada más que se clasifican. Lo que sí es importante es que ustedes manejen el concepto de vencidas y anticipadas, perpetuas también, para efectos del manejo. ¿Cuáles son los símbolos que vamos a utilizar? Ok. Cuando ustedes en una anualidad le aparezca R, esta R va a ser el pago periódico, o sea, cuánto tengo que pagar cada vez que yo realice ya sea un pago o yo reciba un pago. Entonces, R es el pago periódico, o sea, cuánto voy a recibir o cuánto voy a pagar. También vamos a tener la frecuencia de pagos, FP, o la frecuencia de capitalización. ¿Ok? Esto no me interesa mucho en el buen sentido, porque cuando veamos la fórmula, esa fórmula se va a reducir. Ahora bien, nosotros vamos a manejar siempre el concepto de una anualidad cierta, a plazo, vencida y simple. Esa es, digamos, la más común que nosotros vamos a manejar. Y vamos a ver la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Vamos a ver.
Vamos a ver lo que es anualidad vencida. Una anualidad vencida. ¿Qué es lo que significa? Antes que veíamos interés simple e interés compuesto, únicamente lo que teníamos era aquí un capital y vamos a sacar un monto. ¿Ok? O eventualmente, en cada periodo, lo que íbamos a obtener nosotros era un interés. Ahora el problema es que esta R la voy a hacer acá, como la voy a hacer acá, como la voy a hacer acá y la voy a hacer acá. Entonces, ve que yo esta R la voy a hacer durante todo el tiempo, porque van a ser pagos periódicos. Siempre vamos a mantener el mismo concepto. C es el valor presente, M es el valor futuro, R significa el pago periódico y ve que nosotros venimos hacia atrás, siempre que vamos a venir al valor presente, el N menos 1, si aquí fueran 5, 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, eso no únicamente para que sepan que hay una gran diferencia, ¿verdad? Si yo, eventualmente, cuando yo tenía acá, que yo llegaba y sacaba un valor, ¿verdad? Que ahora que yo tengo que considerar cada uno de los pagos periódicos. Que entonces, vamos a ver, yo podría encontrar el valor futuro o el valor presente. Matemáticamente no les voy a decir cómo se obtiene eso, pero una cuestión de simplificación nada más. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el valor presente de una anualidad que es vencida. Vencida. Ojo, porque aquí es donde la gente empieza a perder. No es lo mismo aplicarlo a una anualidad vencida a una anualidad anticipada. Son fórmulas totalmente diferentes. Son fórmulas totalmente diferentes. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado para efectos de cuando ustedes analicen las diferentes anualidades. Permítanme un minutito, voy a parar la grabación. Les mencionaba que la fórmula para encontrar el valor futuro era igual a decir R, que es el pago periódico, multiplicado por un factor. Ve ese factor. Este factor está anual. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes una tasa de interés del 10%, se acuerda que es el interés nominal. Si yo quiero sacar el interés efectivo, recuerde que era J entre M, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar lo mismo. Y entonces, si el periodo de capitalización, que era M, tenemos que multiplicarlo N por M. Entonces, esta es una fórmula que hemos visto, pero que ya se convierte en un factor. ¿Qué quiero? Y que les quede claro. Y es la tasa de interés anual nominal, pero hay que considerar la efectiva, ¿verdad? Y en la tasa de interés, bueno, N es los años, ¿verdad? Y si ustedes tienen I aquí y aquí tienen I, si aquí la convierten en J entre M, aquí se va a convertir J entre M. Para efectos de financieros, ustedes pueden aplicar esto, pero para eso ustedes requieren tener, ¿cómo se llama? Las tablas que en este curso no se la dan, sino que debemos aplicar. Ahora bien, ahí vimos el valor futuro. Para encontrar el valor presente, está la fórmula. A ver. ¿Están viendo la fórmula? Sí, profe. Esta es la fórmula. ¿Ok? ¿Qué cambia? El factor. El factor. Entonces, si le dicen, encuentre el valor presente, entonces ustedes utilizan esa fórmula, que sería 1 más I, que se convertiría en J entre M, dividido entre I, que se convertiría en J entre M, elevado a menos N por M, ¿verdad?
si fuera capitalizaciones dentro de un año. Entonces, es tener las fórmulas. Para eso, ustedes tienen las fórmulas y ahorita las vamos a sacar, ¿verdad? Eso era cuando era una anualidad vencida. Vamos a ver una anualidad anticipada. ¿Qué era anticipada? Que el pago lo hago hoy. ¿Ok? Entonces, si el pago lo hago hoy, el valor futuro, ve que la misma que hemos estado hablando de interés, perdón, anualidades vencidas, pero que se le agrega un factor que dice 1 más I. Recuérdense que esa I también es convertible, ¿verdad? Entonces, si nos dicen anualidad anticipada, debemos agregarle otro factor. Otro factor. ¿Qué sucede si queremos el valor actual? Va a ser lo mismo, utilizamos la misma fórmula de la vencida, pero le agregamos el mismo factor. Y eso lo que nos va a dar es la anticipada. Profe, ¿Sí? ¿será que puede subir un momentito, así, un momentito? ¿Más? ¿Usted me dice? Un poquito más. Ahí, profe. Ajá. Dime. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Recuérdense que todas esas fórmulas tienen en la hoja de fórmulas, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Ok. Vamos a ver una tercera que no habíamos definido, que se llama una anualidad diferida. Okay. Vamos a ver. ¿Cuándo llamamos una anualidad diferida? Cuando eventualmente vamos a dar un plazo, digamos, de gracia, una parte de gracia, ¿verdad? Entonces, o se define como aquella cuyo primer pago se hace algún tiempo después del término del primer periodo de interés. Por ejemplo, yo voy al banco, voy a obtener el préstamo, pero me dice, bueno, usted empieza a pagar dentro de los primeros, al sexto mes. ¿Qué es lo que significa? Que ustedes van a tener un periodo de gracia de 5 meses en donde no van a pagar. Ese periodo se llama el periodo diferido y se simboliza con una D minúscula. Entonces, cuando hablamos de una anualidad vencida, vamos a reiterar, estamos hablando de que el pago se hace en el periodo de capitalización. Una anualidad anticipada es cuando se recibe el dinero y una anualidad diferida es cuando yo eventualmente difiero un periodo o un plazo para comenzar a pagar. ¿Okay? Cuando suceda eso, la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el valor presente, vamos a ponerla acá, es este. Tal vez usted mira, bueno, ¿y esto qué es? C sub NI, el porcentaje. C sub NI, voy para atrás para que lo vean. Es la misma fórmula. Es esta. Es esta misma fórmula. Es que cuando hablábamos de cualquiera de ellas, teníamos, ¿ve? C sub NI es esta fórmula. ¿no? Es esta fórmula. 1 menos 1 más I elevado a la menos C. O sea, no es nada nuevo, únicamente que lo están considerando para efectos de eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ve que se le deben agregar dos factores. 1 más I multiplicado por 1 más I elevado a la menos D. ¿Ve? Esto es lo que realmente se le agrega. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos una anualidad diferida, la fórmula que vamos a utilizar para el valor presente va a ser que sea anticipado, ¿verdad? Valor presente que sea anticipado es esta forma. Cuando no es anticipado, solamente es valor, ¿cómo se llama?
vencido, entonces nada más le agregamos el factor ¿verdad? Entonces, recuerden, si es una anualidad diferida, entonces podría ser vencida o anticipada. ¿Ok? Ok, entonces no tenemos problemas con eso. ¿Ok? Sí hay que entender que si ustedes quieren sacar el valor futuro, utilizan las fórmulas comunes, común y silvestre, la misma fórmula, el valor futuro. Pero cuando es valor presente, entonces si es vencida, utilizamos esto. Si es anticipada, utilizamos esta forma. ¿Ok? Entonces hay que leer muy bien los problemas para efectos de poder manejarlos. Ahora bien, si ustedes ven la fórmula, en algunas ocasiones les vamos a poner a calcular la tasa de interés. La tasa de interés. ¿Cómo se puede hacer la tasa de interés? Ya lo habíamos visto, por interpolación, ¿verdad? Por logaritmo también, ¿verdad? Entonces, seguimos manejando la misma tónica de lo que vimos en ¿cómo se llama? Interés compuesto, ¿verdad? Y si quisiéramos encontrar el tiempo fraccionario, entonces vamos a aplicar logaritmos, ¿verdad? Para encontrarlos. O sea, eso es simple despeje de matemáticas. Cuestiones nuevas que sí vamos a ver, entonces es la tabla de amortización. Y en la tabla de amortización dice que ¿qué es amortizar? Primero, ¿qué es amortizar? Ir haciendo un monto grande cada vez más pequeño, ¿no? Ajá, haciéndolo más pequeño. Eso es, vamos a ir abonando y el monto se va haciendo más pequeño. Entonces, la amortización viene de lo que significa muerte. O sea, vamos matándolo poquito a poquito. Perdón. En la amortización existen dos métodos. Uno que se llama amortización gradual y el otro que se llama amortización constante. Entonces vamos a ver estos dos tipos de amortización, ¿verdad? Ahora bien, hay además de eso una situación que ustedes tienen que tener claro. La porción de la deuda no cubierta en una fecha dada se conoce como saldo insoluto o capital insoluto. ¿Qué es lo que significa? Que, por ejemplo, yo saqué el préstamo a 60 meses, pero yo quiero saber cuando yo he pagado 20 cuotas, ¿cuánto es mi saldo? Entonces yo voy a sacar el saldo insoluto faltando 40 cuotas por pagar, porque ya pagué 20. Entonces, vea que yo puedo buscar ese saldo insoluto, ¿verdad? ¿Ok? Y ese saldo insoluto puede obtenerse al inicio del plazo de la deuda original, al final del plazo, cuyo monto sea teóricamente cero, y justamente después de que se ha efectuado un pago, cuyo monto será el valor presente de todos los pagos que aún faltan por hacerse. Este es el que más utilizamos nosotros, el saldo insoluto. Entonces vamos a traer a valor presente de todos los pagos que aún faltan por hacerse, ¿verdad? Entonces ese es el valor absoluto, el saldo insoluto, perdón. Ahora bien, nosotros vamos a aplicar los dos métodos que le dijimos, o los dos sistemas. El sistema gradual, vamos a ver a qué se llama el sistema gradual. Dice que las cuotas o pagos periódicos son constantes, o sea, es una anualidad, y la amortización y los intereses son variables. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Las cuotas o pagos periódicos son constantes, o sea, son lo mismo. Yo le digo,
tienen que pagar 50,000 pesos por mes. Eso es gradual. ¿Qué va a cambiar? La amortización y los intereses van a ser variables porque van a ser sobresaldos. O sea, cada vez que yo deba más, tengo que pagar más interés. Entonces, cada vez pago más, cada vez amortizo más y disminuyo la cantidad de intereses porque el monto cada vez va a ser menor. Bueno, aquí está la simbología. Vamos a ver. Si yo eventualmente tengo que pagar en el periodo cero, tengo que pagar mucho interés. Conforme vaya pasando el tiempo, pongo poco interés, pero amortizo mucho. Al principio no amortizo mucho, pero pago mucho interés. ¿Ve? Conforme vaya pasando el tiempo, entonces gradualmente vamos a ir matando la deuda. El otro sistema son pagos constantes. ¿Ok? Entonces las cuotas, lo que yo tengo que pagar, son variables. Y la amortización es constante. O sea, si yo debo 1,000,000 de colones en 50 pagos, lo que significa es que yo voy a amortizar cada pago 20,000 colones. Pero los intereses me los van a sumar. Entonces, amortizo los 20,000, me cobran los intereses, entonces la cuota va a ser de X. ¿Qué sucede? Al final, la cuota va a ser más pequeña, los 20,000 más solo esta pequeña porción de interés. Entonces, tenemos gradual y constante. Esas son las dos fórmulas matemáticas de poder encontrar, digamos, las tablas de amortización. De cómo vamos a ir cancelando una deuda. Vamos a ver. Del último tema creo que es los fondos de amortización. ¿Qué es un fondo de amortización? Que en vez de ir cancelando, vamos acumulando. O sea, tengo un depósito a plazo, lo dejo ahí y ella cada mes se va poniendo a trabajar y me van pagando más. Entonces, cada vez crece el fondo. Entonces, se llama un fondo de amortización. ¿Ok? El dinero va acumulándose, ¿verdad? Va acumulándose en un fondo. Y entonces cada vez va a ser mayor. Ese es el fondo de amortización. ¿Preguntas hasta acá? Profe, en el gradual, las cuotas generalmente son iguales. Iguales, siempre van a ser iguales. Siempre van a ser iguales. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez voy amortizando más y los intereses cada vez son menos. ¿Y el constante cómo era, profe? El constante es que yo reparto lo que debo durante todas las cuotas. Por ejemplo, usted me debe 12,000 colones y me dice que me lo va a pagar en 12 meses. Entonces usted me paga 1,000 cada mes. Pero a esos 1,000 tengo que sumarle los intereses que había pactado con usted. ¿Qué es lo que sucede? Los intereses van a ser altos y van a ir disminuyendo durante el tiempo. Entonces, la suma de la amortización, que es 1,000 pesos, más los intereses, entonces nos va a dar, ¿cómo se llama la cuota? Que es muy diferente a la otra, donde la cuota siempre va a ser la misma. Esta siempre va a variar. ¿Qué otra duda tienen? Creo que la mayoría aparecen con la práctica, profe. Ah, sí. Ahí es cuando aparece todo. Vamos a practicar. Vamos a practicar para que vea que no es nada de otro mundo. ¿Están viendo la pantalla?
perdón, la hoja. Sí, profe. No, profe. ¿Cómo la pueden anclar? No sé. Es en los 3 puntitos de, como donde está la casilla del profesor, los 3 puntitos donde dice anclaje. Es que el profesor la vez pasada la ancló y ya se veía. ¿Ustedes no la pueden ver? Se quita cada rato. Añadir anclaje. Vamos a ver. Ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Yo sí la veo, ya. Los demás. Yo sí, profe. Sí, profe. Yo no, pero bueno. No, pero la intención es que todos lo vean. ¿Qué tienen que hacer para poder que lo vean? No sé, porque si uno lo pueden ver, quiero decir que todos lo podrían ver. Yo no la veía y solo toqué 2 veces donde la pantalla, donde se veía y ya se me ancló. Se me Ok. quedó ahí. Sí, algunos que no puede verlo. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar. Recuérdense que hay una hoja de fórmulas. Hay una hoja de fórmulas, ¿verdad? Que ustedes tienen, ¿cierto? Aquí están las fórmulas. Deberían tenerlas a mano. Sí, Las están viendo, sí. Sí, profe, estamos bien. Sí, profe. Ok, estas son las fórmulas que vamos a utilizar, tanto para anualidades y después ya vamos, la otra semana vamos a ver un poquitico más con respecto a esto, ¿verdad? Pero por lo menos hoy vamos a ver esta fórmula. Cuando hablamos de vencidas, ve que vencidas dice que tenemos que aplicar este factor CNI, que es esto, lo mismo que vimos nosotros. ¿Ok? No se preocupen por las fórmulas que digan, es que esa fórmula no es. No, lo que está diciendo es que utilice este factor, que es este, acá. ¿Qué pasaría si fuera, digamos, M? ¿Ok? Cuando tenemos que aplicar M, ve que aplicaríamos este, cuando habrá valor futuro. Valor futuro. ¿Sí? Entonces, no se extrañen de nada de eso, ¿verdad? Ahora bien, tenemos los ejercicios de anualidades que ustedes lo tienen, en ¿cómo se llama? En el libro. Que ustedes lo tienen en el libro. ¿Ok? Que vamos a ver. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? Obtenga el costo de Watchman por el cual se pagó una prima de 30% de su costo. 11 pagos quincenales vencidos de 4,000 colones y otro pago al final del sexto mes por 6,500. Suponga intereses del 16,40% capitalizable quincenalmente. ¿Está bien? Entonces, vamos a entender el concepto, ¿verdad? Que es lo primero que nosotros queremos. Voy a dejar de compartir eso y ver si están viendo la hojita. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Ve que el ejercicio le dice que obtenga el costo del Watchman por el cual se pagó una prima de un 30%. Entonces yo pagué 30% de prima. Dice que 11 pagos quincenales vencidos. 11 pagos quincenales vencidos. Pagos quincenales vencidos. Dice
de 4,000, perdón. De 4,000. Dice que y otro pago al final del sexto mes por 6,500. Dice que la tasa de interés es de un 16.4% de capitalización quincenal. Ve que aquí teníamos pagos quincenales y teníamos la tasa de interés quincenal. Entonces, eso es una anualidad simple. Sabemos la fecha inicial, sabemos la fecha final, pero lo que quiero es que ustedes entiendan ese concepto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, y lo que me están preguntando es cuál es el costo total, ¿verdad? Y quiero que vean la diferencia. Dice que hacemos 11 pagos quincenales vencidos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer 11 pagos. ¿Ok? Digamos que ese fuera la quincena 0. Entonces yo empiezo aquí la quincena 1, la quincena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En todos estos yo voy a pagar 4,000. ¿Qué significa eso? Que ya eso se convirtió en una anualidad, porque son pagos periódicos. Yo cada vez voy a pagar 4,000. ¿Qué es lo que sucede? Dice que en el sexto mes, quiere decir acá, en el sexto mes, vamos a ver, aquí habría un mes, de aquí a aquí habrían 2 meses, de aquí a aquí habrían 3 meses, ¿ok? De aquí a aquí habrían 4 meses, de aquí a aquí habrían 5 meses, y para el sexto mes faltaría aquí. En el pago 12, yo voy a hacer 6,500, un pago de 6,500. Ve que estos 6,500 ya no son una anualidad, es un pago que se hace al final. Un pago que se hace al final. Estos sí son pagos periódicos, eso sí es anualidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Traer a la fecha de hoy para saber cuánto representa el valor de eso, de todo lo que yo hice para encontrar cuánto era la prima, que era un 30%, y sumarse. Entonces, si yo me los traigo, todos estos para acá, de que yo me los voy a traer todos estos para acá, no me voy trayendo de uno en uno, como tuvieron que hacerlo ustedes en el ROP, sino que yo hago una anualidad y entonces determino cuál es el valor presente, y para calcular el valor presente era el pago periódico, y entonces lo traíamos a valor presente con un factor. ¿Cuál era ese factor? ¿Verdad? Entonces decíamos que teníamos 1 menos 1 más la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés en ese momento? Bueno, voy a ponerle aquí la fórmula y ahorita lo manejamos. Okay. ¿Cuánto es el pago periódico? Primero. ¿Cuánto es el pago periódico? Vamos, ¿cuánto es el pago? De 4,000, ¿verdad? Ok. Y aplicamos el factor. 1 más J. ¿Cuánto es la tasa de interés? ¿Cuánto es la tasa de interés? Del 16,4%. 16.4. Pero con capitalización, ¿qué? Quincenal igual. Ajá, entonces, ¿cuántas quincenas dijimos que íbamos a aplicar? 26 era, profe. No, 24. 24. ¿Ok? Y lo elevamos, ¿cuántos pagos voy a hacer? ¿Cuántos pagos hago? Son 6 pagos. No, ¿cuántos? Son 11 pagos. 11 pagos, ¿verdad? Bueno. Y lo dividimos J entre
M. ¿Ok? Ahí tengo el valor de la primera parte. Pero, ojo, a este valor yo tengo que traer a valor presente estos 6.500. Acá. ¿Ve? Porque ese no es una anualidad. Ese es un pago nada más. Entonces, los 6.500 tengo que traerlo a valor presente. ¿Ok? ¿Cómo se trae a valor presente? 1 más la tasa de interés. ¿Ok? ¿A qué pago lo traeríamos nosotros? ¿Cuál sería este pago? ¿Cuál quincena sería? Si yo estoy aquí y tengo que traerlo a valor presente. ¿Cuántos? ¿Cuántos pagos? ¿A qué fecha? ¿A qué pago? ¿Ah? Ya que lo estoy trayendo a los 12. Pero como lo estoy trayendo a valor presente, lo divido, lo elevo a la menos 12, ¿verdad? Ok, ¿cuánto nos da eso? Háganlo en la calculadora para que empiecen a practicar. Me dicen cuánto, suman los dos y me dicen cuánto es el valor. El valor. Profe, vieras que no veo la pantalla ya. Es que cuando entran llamadas se sale. ¿Cuánto nos daría? 48.230. 48.000. ¿Cuánto? 48.238,10. Ese sería el costo total. No, porque falta lo de la prima, profe. Así es. No faltaría lo de la prima. Parece que entonces la prima era un 30%. Esto significaría el 70%. Entonces, para averiguar el costo total, sería el 70% más el 30% del costo total. Entonces, yo pagué el 70%, que fueron 48.238.10, más el 30% del costo total. Del costo total, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo. Costo total menos 0,3 del costo total es igual a 48.238.10. 1 menos 0,3 sería 0,7 CP del costo total. Y si ese 0,07 lo paso a dividir, me va a dar cuánto es el costo total. Entonces, ¿cuánto es 48.238.10 dividido entre 0,7? $68,911. 68.911. 57,143. 98, redondeado. Vamos a ver. Entonces, el costo total del artículo, que era lo que nos estaban preguntando, vale 68.911.58. Buenas, profe, una consulta. ¿Usted me podría explicar de dónde salió el CT que está en la parte 3 de 0.3? Es que el costo total se compone
del 70% más el 30% de la prima. ¿Sí? Vamos a ver. Es como que yo le digo a usted, ¿cuánto me costaría un pantalón si yo te doy una prima de 20,000 y te pago 80,000 colones? ¿Cuánto sería el costo total? ¿Ah? Vamos. ¿Quién fue la que me preguntó? Perdón, profe, ¿cómo fue? Ajá. Si yo le digo a usted que el costo total ¿qué te digo? Un pantalón, cualquiera, un pantalón. Usted me da de prima 10,000 colones. Ok, usted me da de prima 10,000 colones. Y después me paga 30,000 pesos. ¿Cuánto es el costo total del pantalón? Los 40,000. Ah, ok, es lo mismo que tenemos acá. Es lo mismo que tenemos acá. Estos 48,000 representan lo que usted abonó, como por ejemplo los 30,000 colones. En este caso abonó el 70%. Y el 30% lo dio de prima. Lo que pasa es que usted no sabía cuánto era la prima que usted dio. Nada más sabe que dio un 30%. Entonces, la suma de ambos me va a dar el costo total. Entonces, esa es la simbología. 48,000 que representa el 70%, más el 30% del costo total, que es la prima, sumado ambos me va a dar el costo del total del artículo. ¿Ah? Lo mismo que dijimos, 10 de prima más 30 que usted abona. La fórmula matemáticamente. Sí, ya entendí, profe, gracias. Bueno. ¿Preguntas sobre esa? No. Bueno. Vamos a ver. Profe, Sí. entonces usted está utilizando en la fórmula la tasa nominal. En todas se utiliza la tasa nominal y la convierten, ¿verdad? Y la convierten. ¿Cómo se convierte una tasa nominal a una tasa efectiva? La dividen entre los periodos de capitalización. Está bien, profe. ¿Qué? Seguimos. La segunda, la 2, ¿qué dice? ¿De qué cantidad es la renta quincenal vencida de un capital de 250,000 colones con un plazo de 2 años e intereses del 49.20% capitalizable quincenalmente? Ok, vamos a ver. Recuerden esto. Primero, lo que estamos preguntando es cuánto es R, ¿verdad? Es lo que me están preguntando. Dice de una renta quincenal vencida. Profe, no me está compartiendo la hoja. No, todavía no. Quincenal vencida. El capital son 250,000 colones. ¿Cierto? Y el plazo son N es igual a 2 años. Y los intereses son del 49.2 capitalizable quincenalmente. Ok. Ahora sí, vamos a ver. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Cosas importantes. Ve que la capitalización es quincenal y el pago es quincenal. Eso es lo primero que uno determina, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay ningún problema. ¿Ok? Otro que tienen que determinar, que dijeron que era vencida, ¿verdad? Una anualidad vencida. ¿Sí? Entonces, lo que me están diciendo es cuánto es el pago periódico. Entonces, recuerde que la fórmula es que si yo tengo el capital, es igual al pago periódico por un factor, ¿verdad? Ustedes lo buscan ahí en la fórmula, ¿verdad? 1 más J entre M, N por M, J entre M.
¿Ok? Entonces, ve que primero hay que buscar la fórmula de una anualidad vencida. Y si yo quiero tener el valor presente, lo traigo negativo. Acuérdense, valor presente negativo. ¿Por qué el valor presente negativo? Porque yo sé que C va a valer 250,000. R no sé cuánto es, que es lo que me están diciendo que busque. Y aquí tengo 1 más J. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuánto es la tasa de interés? Del 49.20. 49,20. Ajá, 49. Y lo dividimos entre M, capitalización quincenal. ¿Cuántas quincenas? 24. 24. ¿Ok? Y lo elevamos a la menos. ¿Cuántos años son? Son 2 ¿Cuántos años. 2 años. 48. Sí, pero lo multiplico por 24, ¿verdad? De una vez, si ustedes quieren, lo ponen 48, ¿verdad? Y divido otra vez la tasa de interés entre M, ¿verdad? ¿Ok? Entonces calculen cuánto nos da ese factor. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da eso? Entonces tendríamos 250,000 es igual a R multiplicado por el factor que me da ahí. ¿Cuánto es el factor que me da ahí? Profe, da 30,36. No sé. Te dice 30,36. Y lo que está multiplicando pasa al otro lado aquí. ¿Cuánto es? 250,000 entre 30 y 36. $8,234 o 8,234,5. 24,5. Entonces yo tengo que hacer pagos de 8,234,5 todas las quincenas. ¿Cuántas quincenas son? 48. 48. Ok. Van entendiendo el concepto de anualidades. Anualidades son pagos periódicos, son pagos que se van haciendo cada vez y siempre con el mismo monto. Profe, si yo multiplico esa cantidad de pagos por 48 no me da lo mismo, 250,000. De los intereses que usted tiene que pagar. Ah, ok, sí, sí. Sí, Son los intereses que usted pagó. sí. Yeah, Cierto. pues si no sería muy fácil dividir 250 entre 48. Sí, sí. Pero no se puede manejar de esa forma. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok, vamos a ver cosas reales. Profe, ¿puede poner un momentito, chancecito la hoja? Porfa. Ya, no. Sí, ya lo quito.
Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a ver cosas reales. Vamos a ver. Vamos a ver ejercicios reales. Vamos a hacer 2 ejercicios más que se vayan a descansar un ratito. Vamos a ver cosas reales. ¿Quién quiere sacar un préstamo en el banco? Con la situación, profe, no nadie. No, ¿quién quiere sacar un préstamo en el banco? ¿Sí? Terminemos Aunque el ahora para ejercicio, todo nadie. se ocupa préstamo. Para todo, vamos a préstamo. Los que no tienen plata tenemos que buscar de dónde. Dígame, vamos a ver, ¿quién quiere sacar un préstamo? Nadie. No, wow, no, profe. Póngale 0 y termina el ejercicio. Posible que... Vamos a ver, un ejercicio real, vamos a ver, alguien que quiera. Profe, un préstamo de 3 millones para iniciar un emprendimiento. Ah, qué bueno, ¿eh? Entonces, vas a ir al banco y vas a solicitar 3 millones. Okay. Dime, bebé, ¿cómo lo quiere pagar usted? ¿Por cuántos años? Diga. Por 5 años, profe. Ok, vamos a ver, 5 años. ¿Y cómo quiere pagarlo? Mensual, trimestral, semestral, anual. Trimestralmente. Trimestralmente. ¿Y qué tasa le ofreció el banco? Una tasa del 15,6%. Pues, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir a usted, ok, vamos a ver. ¿Cuánto tiene que pagar usted? ¿Cuánto va a tener que pagar usted? La primera pregunta que te voy a hacer, Jenny, es, primero, ¿es una anualidad vencida? O sea, quiere decir que usted paga en el trimestre. Usted va a pagar en el trimestre. Entonces va a ser una anualidad vencida. ¿Sí? La podemos hacer anticipada, pero no hay ningún problema. Que quiero irlo llevando para que ustedes sepan. O sea, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los bancos? ¿Qué es lo que hace el importador Monge? ¿Qué es lo que hace el Goyo? ¿Qué es lo que hacen todas las entidades financieras? Es esto, lo que estamos viendo. Lo que va a hacer usted, vamos a ver, es cuánto tiene que pagar usted cada trimestre. Entonces, ¿ok? Recuerde que entonces nosotros tenemos, primero, conocemos el valor presente o el valor futuro. ¿Qué conocemos nosotros? El valor presente. Ajá, porque es los 3 millones hoy. Entonces, yo tengo el valor presente. Y entonces, para averiguar R, entonces nos vamos a las formulitas, ¿verdad? Que si yo quiero saber, entonces decimos 1 más J entre M, menos N por M, dividido entre J entre M. ¿Okay? Entonces, vamos a averiguarlo. Yo sé que tengo hoy 3 millones, que yo voy a recibir 3 millones. R no lo sé, pero sé que tengo los datos para calcularlo. 1 más J. ¿Cuál es la tasa de interés? Del 15,6. 15,6. Y la capitalización era ser trimestral, ¿verdad? ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. 4. ¿Okay? ¿Cuántos años son? 5, ¿verdad? Y lo multiplico por 4. Y lo divido nuevamente. Pues ahora sí, ¿cuánto me va a dar ese factor? Entonces buscamos ese factor. ¿Cuánto nos dio? $13,71, ¿ah? ¿Okay? Y ese 1371 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿qué? ¿Pasa qué? A dividir, ¿verdad? Dividir. Ajá. Espera, porque me entró una llamada.
¿Cuánto nos ven la presentación? No, pero Se fue, ¿verdad? Profe, da 218.818,38. Permíteme para contestar esa llamada. Ahorita la palabra en la grabación.